Hola niños, espero que se encuentren bien. Los saluda su profesora de matemática. Bien, esta semana vamos a resolver divisiones descomponiendo el dividendo. Primero que nada, ¿qué significa descomponer? ¿Recuerdan cómo descomponer un número? Significa desarmar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo 125, lo voy a descomponer en ¿cuánto? Centena de 100, decena 20 y unidad 5, ¿ya? Entonces, vamos a resolver divisiones descomponiendo el dividendo. Bien, ¿y qué es lo que hemos aprendido hasta el momento? A repartir en partes iguales, ¿no es cierto? A utilizar los términos de la división, en el cual hablamos de un dividendo, un divisor, un cociente y un resto, ¿no es cierto? ¿Y cuándo debemos aplicar la división? Cuando debemos repartir, distribuir, fraccionar en partes iguales, ¿ya? Eso es lo que hemos venido aprendiendo. Para esto vamos a reforzar el siguiente problema. Aquí tenemos dos niños, ¿no es cierto? Vamos a suponer que son dos hermanos, que se van a repartir estas 9 frutillas en total. Y cada uno de ellos debe tocar la misma cantidad de frutillas. O sea, debe ser equitativo el reparto. Bien, si ellos dos se tienen que repartir estas 9 frutillas, ¿cuánto tocará cada uno? Comenzamos a repartir. Tenemos, el niño toca una frutilla, la niña una, 2, ¿cierto? 3, tenemos 4 y 4 frutillas. Pero nos queda una frutilla en la cual no la vamos a poder repartir porque un niño quedaría con más o la niña quedaría con más frutillas, ¿ya? Entonces, como nos piden que cuando hay que dividir tiene que ser en forma equitativa quiere decir en forma igual, ¿no es cierto? Entonces va a quedar esta frutilla afuera. Bien, ahora yo te pregunto, ¿cuántas frutillas eran en total a repartir? Eran 9, ¿no es cierto? Ese 9 representa mi dividendo, el total a repartir. Ahora, ¿en cuántos grupos la repartimos? En 2 grupos, ¿cierto? Y eso, el 2 representa el divisor, que es los grupos que se formaron para repartir. Ahora, ¿cuántas frutillas tocó cada uno? 4 frutillas, ¿no es cierto? 9 dividido en 2 es 4, ¿cierto? Ahora yo te pregunto, ¿quedó alguna frutilla afuera? Claro que sí. Entonces esta representa el resto, que iría aquí abajito. Tenemos un total, que son 9. Tenemos los grupos, ¿no es cierto? Que eran 2, 9 dividido en 2. Y cada grupo tocó 4 frutillas. Y quedó una afuera, que representa el resto, ¿ya? Entonces, esto es lo que hemos venido aprendiendo. Ahora, ¿cómo puedo comprobar si esta división está correcta? ¿Qué podemos hacer? Vamos a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar, ¿qué cosa? El divisor por el cociente. O sea, los grupos los vamos a multiplicar por la cantidad de elementos que tocó cada uno. O sea, la cantidad de frutillas. Multiplicamos 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? Aquí tenemos. ¿Cuánto es 4 por 2? Es 8, ¿cierto? Pero mira, no llegué al dividendo, no llegué al total a repartir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a sumar el resto, o sea, la frutilla que quedó afuera. Entonces, si sumo 8 más 1, me va a dar resultar 9. O sea, aquí llegué al total a repartir, al dividendo. O sea, yo puedo decir que esta división está correcta por medio de esta comprobación. ¿Ya? Eso es lo que hemos venido aprendiendo. Bien, ahora viene lo nuevo. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a dividir descomponiendo el divisor, o sea, el dividendo. Pero para aquello vamos a recordar los valores posicionales, ¿no es cierto? La centena, ¿no es cierto?, se representa por un cuadrado que está dividido en 100 partes iguales. La decena por una barrita que está dividida en 10 partes. Y tenemos la unidad que representa 1, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice el problema.
con una cuerda de 56 centímetros debemos construir un cuadrado con todos sus lados de igual medida. ¿Ya? Entonces, ¿con cuánta cuerda vamos a construir un cuadrado? Con 56 centímetros. ¿Y qué es lo que vamos a construir con estos 56 centímetros de cuerda? Un cuadrado. Entonces voy a dibujar mi cuadrado. Recuerda las características del cuadrado, que todos sus lados son de igual longitud, ¿no es cierto? No puede haber un lado más largo que otro. Bien, vamos a anotar los datos. ¿Qué datos nos entrega este problema? ¿Cuánta cuerda vamos a utilizar para construir este cuadrado? 56, ¿no es cierto? Y eso representa mi total, que son 56 centímetros. Ahora, ¿en cuántas partes vamos a dividir la cuerda? ¿En cuántas partes vamos a dividir la cuerda? En 4 grupos, ¿no es cierto? ¿Por qué la vamos a dividir en 4? Porque el cuadrado, ¿cuántos lados tiene? Tiene 4. Entonces la vamos a dividir en 4 lados. Bien, y ahora, ¿qué es lo que vamos a averiguar nosotros aquí? Si tenemos un total de cuerda de 56 centímetros y la vamos a dividir en 4 partes, ¿qué vamos a buscar? Los elementos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto mide cada uno de esos lados? Y eso es lo que buscamos. Bien, entonces, ¿cómo lo represento a través de una división? Vamos a dividir, ¿qué? El total, ¿no es cierto? El total de cuerda, que son los 56, lo vamos a dividir ¿en cuántas partes? ¿En cuántas partes se divide el cuadrado? En 4 partes, ¿cierto? Entonces necesito saber cuánto mide cada uno de los lados del cuadrado. Eso lo vamos a hacer a través de la división. Bien, pero ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a aprender esta vez? Vamos a descomponer el dividendo, ¿no es cierto? Cuando yo hablo del dividendo estoy hablando del total a repartir. Entonces este 56 lo vamos a representar con bloques multibase. Bien, 56. 50 más 6, ¿no es cierto? Tengo, ¿cuántas decenas? 5 decenas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas unidades tiene? Tiene 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. ¿Ya? Ahora, estas 56 ya están descompuestas. Están descompuestas ¿en cuántas decenas? En 5 decenas y en 6 unidades. Bien, ¿y en cuántas partes vamos a repartir estos 56? En 4 grupos, ¿cierto? Entonces yo dibujo rápidamente mis 4 grupos y comienzo a repartir de uno en uno. Una decena, ahí está. 2 decenas, la tacho y la anoto acá. 3 decenas, allá. 4 decenas, al último grupo. Bien, ahora, esta barrita la puedo repartir en 4 partes iguales. No, ¿no es cierto? Entonces la vamos a reagrupar. ¿Por cuántas unidades? Acuérdate que una decena es equivalente a ¿cuántas unidades? A 10, ¿no es cierto? Entonces vamos a reagrupar por 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora, ¿cuántas decenas tengo en total aquí? Si aquí tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 decenas tengo ahora. ¿Por qué tengo 16 decenas? Acuérdate que canjeamos esta barrita por 10 unidades. Entonces ahora comienzo a repartir de uno en uno. Comenzamos uno, tenemos otro acá, repartimos acá, tenemos acá, ¿cierto? Tachamos acá, tachamos acá, tachamos, tenemos 2, tachamos 2. Bien, tachamos, tenemos 3 en el primer grupo, tachamos 3 en el segundo, tachamos 3 en el tercero, tachamos 3 en el cuarto. Volvemos a tachar, tenemos 4 en el primero, 4 en el segundo, 4 en el tercero y 4 en el cuarto. Ya, miren, en todos los grupos quedó la misma cantidad de bloques, ¿cierto? Entonces,
Vamos a sumar. Este bloque, ¿qué número representa? El 10, la decena, ¿no es cierto? En todos los grupos hay una decena. Más, ¿cuántas unidades hay en cada grupo? Hay 4, ¿no es cierto? Si yo sumo 10 más 4, me va a dar 14. Entonces yo puedo decir que 56 dividido en 4 es igual a 14. Entonces, ¿qué puedo decir a partir de esta respuesta? ¿Cuánto mide cada uno de los lados de este cuadrado? Mide 14 centímetros. Entonces yo voy a responder. Cada lado del cuadrado mide 14 centímetros. ¿Ya? Entonces, niños, este es lo nuevo que vamos a aprender. A dividir descomponiendo ¿qué? El dividendo a través de bloques multibase. Bien, vamos al siguiente. Dice, se deben entregar 63 pedidos entre 3 repartidores. ¿Ya? ¿Cuántos pedidos debe entregar cada uno? Bien, pregunta. ¿Cuántos pedidos se deben entregar? 63. ¿Y cuántos repartidores van a repartir los 63 pedidos? 3 repartidores. Ahora, ¿qué debo averiguar? ¿Cuántos pedidos debe entregar cada uno? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vendría? Organizo mis datos. ¿Cuál sería el total? Los 63 pedidos, ¿no es cierto? ¿Cuántos repartidores van a ser? Van a ser 3 repartidores. Ahí están los grupos. Ahora me están preguntando, ¿cuánto va a entregar cada repartidor? O sea, ahí yo estoy hablando de los elementos por grupo y eso no lo sé, ¿cierto? Corresponden a los elementos. Ahora, ¿cómo lo vamos a representar a través de una división? Mi total, ¿cuánto es? 63. La vamos a dividir en ¿cuántos grupos? En 3, ¿no es cierto? Que corresponden a los repartidores. ¿Y qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busco aquí? ¿Cuántos pedidos debe entregar cada uno? O sea, eso se refiere a los elementos por grupo. ¿Ya? Entonces, representamos los 63, primer paso. Representamos los 63 con bloques multibase. ¿Cuántas decenas tenemos? 6 decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas unidades tiene? Tiene 3. 1, 2, 3 unidades. Bien, ¿y en cuántos grupos lo vamos a repartir? En 3 grupos. 1, 2, 3. Y comienzo a repartir. Siempre se comienza por la decena. ¿Ya? Por el valor posicional más alto. Entonces, comienzo. Tacho acá. Segundo. Tercero. Vamos. Cuarto. Primer grupo. Quinto. Segundo grupo. Sexto. Tercer grupo. Bien. Una vez que repartí las decenas, voy a repartir las unidades. Unidades al primer grupo, la segunda unidad al segundo grupo, la tercera unidad al tercer grupo. Bien, ahora yo te pregunto, ¿cuántas decenas hay en cada grupo? Hay 2, ¿no es cierto? Y eso representa, ¿cuánto representa en total? 20, ¿no es cierto? 20, ¿más cuánto? ¿Cuántas unidades tiene cada grupo? 1. Entonces, si yo sumo 20 más 1, me va a dar 21. Entonces, yo puedo decir que 63 dividido en 3 es igual a 21. Entonces, ¿qué puedo responder a través de este resultado? ¿Cuántos pedidos debe entregar cada uno? Entonces, yo respondo con respuesta completa. Cada repartidor debe entregar 21 pedidos. ¿Ya? Entonces, niños, de esta manera se resuelve estas divisiones, descomponiendo el dividendo, ¿ya? Con bloques multibase. Bien, a partir de esto ustedes van a resolver la siguiente actividad. Resuelve las siguientes divisiones gráficamente, o sea, a través del dibujo, aplicando la descomposición. Acuérdate, descomponiendo el dividendo. Entonces ustedes van a resolver estas divisiones dibujando los bloques multibase y repartiéndolos en los grupos que pide acá. ¿Ya? A, B y C. Bien.
Ítem 2 dice resolver las siguientes divisiones utilizando las estrategias de descomposición del dividendo. Ya aquí anteriormente lo hicimos a través del dibujo, ahora lo vamos a hacer simbólicamente. Bien, yo te pregunto aquí, 64 dividido en 2, lo voy a descomponer. ¿En cuántas decenas tiene? Tiene 6, ¿no es cierto? Y esas 6 decenas, ¿qué valor representan? 60. Y esos 60 los vamos a dividir en 2. ¿Ya? Acuérdate, 6 decenas es equivalente a 60. La vamos a dividir en 2 más que la unidad. ¿Cuánto representa? 4, ¿no es cierto? Y esos 4 los vamos a dividir en 2. ¿Ya? 60, que son las 6 decenas, dividido en 2, más ¿qué? Más los 4, las 4 unidades, dividido en 2. Mira, aquí descompusimos ¿qué? El dividendo. 60 más 4 me da 64. ¿Ya? Ahora yo digo, 60 dividido en 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de 60? ¿Cuánto es la mitad de 60? Es 30, ¿no es cierto? Más 4 dividido en 2. ¿Cuánto es 4 dividido en 2? ¿Cuál es la mitad de 4? Es 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer con ambos resultados? Los voy a sumar. 30 más 2 es igual a 32. Entonces yo puedo decir que 64 dividido en 2 es igual a 32. ¿Ya? Entonces, este mismo procedimiento van a aplicar para resolver el ejercicio A, B y C. ¿Ya, niños? Todo descomponiendo el dividendo. Bien, ahora, ejercicio 3. Resuelve el siguiente problema aplicando la descomposición del dividendo. Dice acá, la profesora resolvió el siguiente problema. Daniela tiene un bidón con 32 litros de agua. Se utilizarán botellas con capacidad de 4 litros para guardar esta agua. ¿Cuántas botellas necesitará? Entonces, ¿qué hizo la profesora? Reconoció los datos, ¿no es cierto? Que son 32 litros en total. ¿Y en cuánto lo va a envasar? Con una capacidad de 4 litros. Y necesita saber cuántas botellas va a ocupar. Entonces, ¿qué hizo? Rápidamente se puso a dividir. 32 dividido en 4, ¿cierto? Ahora, descompuso el dividendo. 32 lo puso dividido. Aquí, ¿qué hizo? Este 32 lo descompuso en 24 más 4. Entonces, 24 dividido en 4 y luego 4 dividido en 4. Bien, 24 dividido en 4, dijo la profesora, a ver, ¿qué número multiplicado por 4 me da 24? 6. 4 por 6, 24. Más, dijo, a ver, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 4? ¿O qué número multiplicado por 4 me da 4? 1. Entonces, ¿qué hizo después? Sumó ambos resultados. 6 más 1 le dio como resultado 7. Bien, a partir de este procedimiento aplicado por la profesora, te voy a preguntar, ¿la profesora aplicó el procedimiento correcto? ¿Sí o no? ¿Habrá descompuesto de manera correcta este 32? Piensa, ¿sí o no? ¿Por qué? Entonces usted aquí me justifica el por qué. 2. Si es que se ha equivocado la profesora, aplica el procedimiento correcto. O sea, si es que la profesora se ha equivocado acá, usted este mismo ejercicio lo va a resolver aquí aplicando el procedimiento correcto. ¿Ya? Bien. Tenemos letra B. Crea un problema a partir de esta operación y resuelve. Descompone el dividendo. ¿Ya? Así lo va a hacer, descomponiendo el dividendo. 48 dividido en 4. Usted crea un problema, la pregunta de ese problema, los datos. En el dato no es necesario que usted me escriba todo el problema. En los datos usted organiza. ¿Qué datos me permiten resolver este problema? ¿Ya? Aquí usted va a anotar el total de su problema, los grupos, ¿ya? Y los elementos. Ahora, ¿qué debo averiguar? Aquí va solamente la pregunta de mi problema. ¿Qué debo averiguar? Representación. Resuelve aquí a través con los bloques multibases, descomponiendo el dividendo. ¿Ya? Y al ladito la operación, que es 48 dividido en 4. Respuesta.
Usted escribe su respuesta y la comprobación. ¿Cómo compruebo yo si esta división está correcta? ¿Recuerda? Bien, lo hace. Bien, niños, eso es todo. Una vez que ustedes terminen las actividades, le toman una fotito y lo envían al correo del curso, ¿ya? Para poder ir revisando en qué estamos fallando, qué debemos mejorar, cómo podemos avanzar, ¿ya? Entonces es importante que ustedes envíen sus actividades en las fechas correspondientes. Ojalá antes que tengamos la próxima clase. Ahora dice, ¿qué aprendimos? Para dividir números de 2 dígitos, podemos descomponer el dividendo en decenas y unidades, ¿cierto? Como lo hicimos con los bloques y también con los números. Se comienza a dividir por las decenas, acuérdate, por las decenas, y a continuación por las unidades, y se terminan sumando los resultados parciales, ¿cierto? Los resultados que me dieron en ambos descomposiciones. Al dividir, eso yo los sumo. Ahora dice, ¿para qué nos sirve? Para resolver divisiones mentalmente. ¿Para resolver qué? Resolver estas divisiones, ojalá lleguemos a resolver mentalmente de forma rápida, ¿ya? Entonces, hacia allá vamos. Bien, niños, espero que estén bien. Me despido de ustedes. Les envío un gran abrazo. Chao.